Hola a todos, bienvenidos a esta inmersión profunda, donde vamos a analizar un caso que nos tiene a todos hablando. Sí. El de Ontremis, un sindicato contra Grupo EMI, una empresa de servicios médicos. Ajá. Usted, nuestro oyente, nos ha pedido que nos sumerjamos, en este caso especialmente, en lo que respecta al derecho a la protesta. Interesante tema. Y eso es exactamente lo que haremos. Tenemos documentos legales, fallos judiciales, hasta comunicaciones internas de la empresa. Oh. Con esto vamos a reconstruir la historia y entender los argumentos de cada lado. Exactamente. La idea es que al final de este análisis usted tenga una visión clara de cómo se desarrolló este caso. Sí. ¿Y qué significa para el derecho laboral en Colombia? Perfecto. Ah. Entonces, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? Bueno, lo primero, pongámonos en contexto. A finales de agosto de 2024, Ontremis decide alzar su voz y protestar contra lo que consideran abusos y maltrato laboral por parte del Grupo EMI hacia su personal médico. Lo interesante aquí es que la protesta no fue una huelga tradicional. Ontremis optó por una acción más simbólica, colocar carteles en las ambulancias de Grupo MI y en los lugares de trabajo. Estos carteles denunciaban la situación laboral que según el sindicato se estaba viviendo. Y esto, que podría parecer una acción pacífica, desató una serie de reacciones en cadena. Reacciones en cadena. Según informes internos, para el 29-30 de agosto, Grupo MI ya estaba tomando medidas disciplinarias contra algunos empleados. Y aquí hay algo que me llama la atención. ¿Qué? No se especifica si esos empleados estaban directamente relacionados con la colocación de los carteles. Ya. Pareciera que la empresa actúa con mucha rapidez, ¿no cree? Totalmente. Y la cosa se pone más tensa el 30 de agosto. Ajá. David Araque, presidente de Ontremis, se comunica con el gerente médico de Grupo EMI en Medellín para informarle que el sindicato está detrás de la protesta. ¿Y qué hace el gerente? Responde con una amenaza de acciones disciplinarias. Un momento crucial en el caso, sin duda. Claro. A partir de ahí, Grupo BMI tiene un objetivo claro, Ontremis. Y como para confirmarlo, el 3 de septiembre, Grupo M inició un proceso disciplinario formal contra Jaime Gómez Marín, un conductor de ambulancia y miembro del sindicato. Sí. Aquí viene lo curioso. Se le acusa de varias infracciones, algunas de ellas no relacionadas con la protesta. Es como si estuvieran buscando cualquier excusa para sancionarlo. Esta táctica no es nueva en el mundo laboral. A veces se busca enviar un mensaje disuasorio a todo el grupo de trabajadores. En un intento por calmar las aguas, el 5 de septiembre, se organiza una mesa de diálogo entre Ontremis y Grupo M con abogados de ambas partes presentes. Se llega a un acuerdo, se suspende el proceso disciplinario de Gómez Marín y se programan nuevas reuniones. Un respiro en medio de la tormenta. Sí. Por un momento pareció que el diálogo se impondría. Pero la calma duró poco. ¿Qué pasó? El 10 de septiembre, a pesar del acuerdo, Grupo MMI inicia acciones disciplinarias contra 3 paramédicos, también sindicalizados. ¿En serio? ¿Qué pasó con el compromiso con el diálogo? Al parecer la empresa no estaba dispuesta a ceder en su postura. Ante esta situación, Ontremis decide acudir a la justicia. A la justicia. El 13 de septiembre de 2024 presentan una tutela. Ajá. Esa acción legal que busca la protección inmediata de los derechos fundamentales. Sí. En este caso argumentan que Grupo MNI está violando su derecho a la asociación y a la protesta pacífica. La tutela en nuestro sistema legal es un recurso fundamental, Claro. especialmente en casos como este donde se presume una vulneración inminente de derechos fundamentales. Y Ontremis no se limita a narrar los hechos, sino que presenta argumentos legales muy bien fundamentados. ¿Qué tipo de argumentos? Argumentan que los procesos disciplinarios son una represalia por la protesta y buscan intimidar a los trabajadores para que no ejerzan su derecho a protestar. Claro. Incluso mencionan un incidente anterior donde Grupo MI fue sancionado por el Ministerio del Trabajo por prácticas antisindicales. Una estrategia inteligente. Al mencionar este antecedente, Ontremis busca demostrar que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica sistemática de Grupo MI para limitar la actividad sindical. Para entender mejor la base legal de esta tutela, es importante que nos expliques un poco las normas que Ontremis invoca, las disposiciones constitucionales colombianas y los convenios de la OIT. Con gusto. La Constitución Política de Colombia reconoce de manera explícita el derecho a la libre asociación sindical y a la huelga. Estos derechos son pilares fundamentales para la protección de los trabajadores y su capacidad de negociar colectivamente sus condiciones laborales. Claro, y la OIT, como organismo internacional, también tiene convenios que Colombia ha ratificado Sí. y que protegen estos derechos. Exactamente. El convenio 87 de la OIT sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación.
Ajá. Y el Convenio 98 sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva son dos de las piedras angulares del derecho internacional del trabajo en esta materia. Estos convenios establecen obligaciones claras para los Estados miembros en cuanto a la garantía y protección de la actividad sindical. Es en este marco legal que se desarrolla el caso de UNTRA-EMIS y Grupo EMI. Claro. Pero la historia no termina aquí. No. El 25 de septiembre de 2024, el Juzgado 22 Civil Municipal de Medellín emite un fallo sobre la tutela que deja a muchos con la boca abierta. Sí, porque en una decisión que genera bastante controversia, el juzgado declara la tutela inadmisible. Inadmisible. Y el argumento central es el principio de subsidiariedad. A ver, ¿qué significa subsidiariedad en este contexto? Para quienes no estamos tan familiarizados con la jerga legal. En palabras sencillas, la subsidiariedad significa que la tutela solo procede cuando se han agotado todas las demás vías legales disponibles. Ajá. En este caso, el juzgado consideró que UNTRA-EMIS debería haber acudido a otras instancias, como los tribunales laborales, para apelar las acciones disciplinarias en lugar de acudir directamente a la tutela. Es decir, que según el juzgado UNTRA-EMIS, se saltó un paso en el proceso. Exactamente. Sin embargo, es importante aclarar que esta decisión no implica que el juzgado desconozca la posible vulneración de los derechos de UNTRA-EMIS. Ya. Simplemente está diciendo que la tutela no era el mecanismo adecuado para abordar este caso en particular. Pero UNTRA-EMIS no se da por vencido y decide apelar esta decisión. Y aquí es donde la historia da un giro inesperado. Un giro. El 5 de noviembre de 2024, el Tribunal Superior de Medellín revoca el fallo inicial En serio. y ha fallado a favor del sindicato. Un punto de inflexión en el caso. Sí. Y un precedente importantísimo en la jurisprudencia colombiana sobre el derecho a la protesta. Una victoria para UNTRA-EMIS. El tribunal reconoce el derecho de UNTRA-EMIS a representar a sus miembros y confirma la legitimidad de la protesta. Y no solo eso, el fallo va más allá de la simple revocación. Sí. Ordena a Grupo EMIS cesar todas las acciones disciplinarias contra los trabajadores involucrados en la protesta. El Tribunal Superior deja claro que la protesta fue legítima, que no hubo actos de vandalismo y que los procesos disciplinarios sí amenazaban el derecho de asociación. Un fallo contundente a favor del derecho a la protesta en Colombia. Sin duda. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante porque Grupo MMI, insatisfecho con la decisión, decide, ¿adivina qué? Presentar una tutela contra el mismo tribunal que falló en su contra. En serio, una tutela contra el tribunal. Eso sí que es inusual. Lo es. Argumentan errores procesales y una mala interpretación de las pruebas. Una jugada arriesgada, ya que las tutelas contra fallos de tutela solo son admisibles en casos muy excepcionales. Y esa jugada arriesgada lo llevó a tal. Al 24 de enero de 2025, cuando la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín desestima la tutela de Grupo MMI, el argumento es claro, la tutela contra una sentencia de tutela solo es admisible en casos de fraude procesal. Sí. Y en este caso no encontraron nada que sustentara esa acusación. Otra victoria para UNTRA-EMIS. Así es. Pero Grupo M no se rinde. Presentan una nueva apelación, esta vez contra la decisión del Tribunal Superior. Y este recurso llega hasta la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que el 6 de marzo de 2025 emite un fallo definitivo. ¿Y qué dice la Corte Suprema? En un fallo que pone punto final a esta batalla legal, la Corte Suprema confirma la inadmisibilidad de la tutela interpuesta por Grupo MMI, ratificando la victoria de UNTRA-EMIS. Increíble. A pesar de todas las acciones legales que emprendió Grupo EMI, la empresa se vio obligada a cerrar los procesos disciplinarios en noviembre de 2024, acatando la orden del Tribunal Superior. Este caso demuestra la importancia del derecho a la protesta y la libertad sindical en Colombia. Sí. UNTRA-EMIS, con la ayuda de la justicia, logró defender sus derechos y sentar un precedente importante. Ahora bien, para profundizar en este caso, vamos a revisar en detalle la tutela inicial presentada por UNTRA-EMIS. En este documento se encuentra la esencia de sus argumentos y la base legal de su reclamo. Exacto. La tutela es la clave para entender la perspectiva de UNTRA-EMIS y cómo construyeron su caso. Empecemos por el principio. ¿Cómo describe UNTRA-EMIS los hechos en la tutela? UNTRA-EMIS presenta una narración detallada de los hechos, empezando por la decisión de realizar la protesta y cómo se llevó a cabo. Describe la colocación de los carteles en las ambulancias y en los lugares de trabajo, haciendo énfasis en el carácter pacífico de la protesta y la ausencia de daños a la propiedad. Y menciona la reacción del Grupo EMI a la protesta. Sí, y lo hacen de una manera que busca demostrar la intencionalidad de la empresa de reprimir la actividad sindical.
Describen las amenazas del gerente médico, el inicio de los procesos disciplinarios contra los trabajadores sindicalizados. Sí. Y la inclusión de cargos aparentemente fundados en estos procesos. Es decir, un tremis no se limita a describir los hechos de forma neutral, sino que los presenta de una manera que respalde su argumento de que Grupo EMI está actuando de mala fe. Exactamente. Y esta estrategia narrativa es fundamental en un caso como este, donde la interpretación de los hechos es crucial para determinar si ha habido o no una vulneración de derechos. Pasemos ahora a la parte legal de la tutela. ¿Cómo argumenta un traemis que sus derechos han sido violados? Un traemis se basa en dos argumentos principales. En primer lugar, afirman que los procesos disciplinarios iniciados por Grupo EMI son una forma de represalia por la protesta, lo cual constituye una violación directa del derecho a la libertad sindical. Claro, porque la libertad sindical implica el derecho de los trabajadores a organizarse y a defender sus intereses colectivamente sin temor a represalias. Exactamente. Y en segundo lugar, un traemis argumenta que la acción de Grupo EMI también vulnera su derecho a la protesta pacífica, un derecho fundamental reconocido en la Constitución colombiana. ¿Y qué normas específicas mencionan para respaldar estos argumentos? Un traemis cita varias disposiciones de la Constitución Política de Colombia, como el artículo 39 que reconoce el derecho a la libre asociación sindical y a la huelga. Y el artículo 37 que garantiza el derecho a la libre expresión y a la manifestación pacífica. Es decir, un traemis está construyendo un argumento sólido basado en la Constitución y en el derecho internacional del trabajo para demostrar que sus derechos han sido vulnerados por Grupo EMI. Sí, y además de las normas legales, un traemis también presenta argumentos basados en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha establecido precedentes importantes en materia de libertad sindical y derecho a la protesta. Es una estrategia legal común y efectiva, ya que la jurisprudencia de las altas cortes tiene un gran peso en la interpretación de las leyes. Exactamente. Y en este caso, un traemis cita sentencias de la Corte Constitucional que han reconocido la importancia de la libertad sindical y la necesidad de proteger a los trabajadores de represalias por su actividad sindical. Y también mencionan la sanción previa que recibió Grupo EMIS por prácticas antisindicales, lo cual refuerza su argumento de que la empresa tiene un historial de vulneración de derechos laborales. Sí, es un elemento importante que aporta credibilidad a la narrativa de un traemis. Con todo esto en mente, vamos a analizar ahora el fallo del Juzgado 22 Civil Municipal de Medellín, que declaró la tutela inadmisible. Es importante entender las razones de esta decisión, aunque luego haya sido revocada. El juzgado se basa en el principio de subsidiariedad, argumentando que un traemis debería haber agotado otras vías legales antes de acudir a la tutela. ¿Podrías explicarnos un poco más sobre este principio? Sí. ¿Y cómo se aplica en este caso? El principio de subsidiariedad en el derecho constitucional colombiano establece que la tutela es un mecanismo excepcional de protección de derechos fundamentales y que solo procede cuando no existen otros recursos judiciales eficaces para obtener la protección buscada. En este caso, el juzgado consideró que un traemis tenía a su disposición otras vías, como la presentación de recursos ante los tribunales laborales para impugnar las acciones disciplinarias de Grupo EMI. Exactamente. El juzgado argumentó que la tutela no debía ser utilizada como un atajo para evitar el trámite ordinario de los procesos judiciales. Y esta interpretación del principio de subsidiariedad es la que lleva al juzgado a declarar la tutela inadmisible. Sí, pero es importante destacar que esta decisión no implica que el juzgado esté desconociendo la posible vulneración de los derechos de un traemis. Claro. Simplemente está diciendo que la tutela no es el mecanismo adecuado para abordar este caso en particular. Y esa decisión genera una gran controversia, ya que muchos consideran que la tutela sí era procedente en este caso, dada la gravedad de la vulneración de derechos que se alega. Es un debate complejo. Sí. Que pone de manifiesto la tensión que a veces existe entre la necesidad de proteger los derechos fundamentales de forma inmediata y la importancia de respetar los procedimientos judiciales establecidos. Y este debate se intensifica con la apelación que presenta un traemis. Ajá. Y que lleva el caso al Tribunal Superior de Medellín, donde se produce un giro radical en la interpretación del caso. Y el Tribunal Superior no solo revoca el fallo del juzgado de primera instancia, sí, sino que además falla a favor de un traemis en todos los puntos. Es una decisión contundente que tiene un gran impacto en el desarrollo del caso y que marca un precedente importante en la jurisprudencia colombiana sobre el derecho a la protesta. Exactamente. Y para entender mejor este fallo, vamos a analizar en detalle los argumentos del Tribunal Superior. Comencemos por la cuestión de la subsidiariedad. ¿Cómo aborda el tribunal ese principio?
El Tribunal Superior reconoce la importancia del principio de subsidiariedad, pero considera que, en este caso concreto, la tutela sí era procedente. ¿Y cuáles son sus argumentos para llegar a esta conclusión? El tribunal argumenta que la vulneración de los derechos de un tremis era inminente y que la intervención del juez de tutela era necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Es decir, el tribunal está diciendo que a pesar de que existían otras vías legales disponibles, la urgencia de la situación justificaba la interposición de la tutela. Exactamente. Y el tribunal basa su argumento en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que ha establecido que la tutela puede proceder como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irreparable, incluso si existen otros recursos judiciales pendientes. Y en este caso, el tribunal considera que la continuación de los procesos disciplinarios contra los trabajadores sindicalizados constituía un perjuicio irreparable para un traemis. ¿Sí? Y para el ejercicio de la libertad sindical. Sí, porque los procesos disciplinarios podrían haber tenido consecuencias graves para los trabajadores, como la pérdida de sus empleos. Claro. Además, el tribunal considera que la acción de Grupo EMI tenía un efecto intimidatorio sobre los demás trabajadores, lo cual podría haber limitado el ejercicio de la libertad sindical en la empresa. Es decir, el Tribunal Superior está dando un gran peso a la necesidad de proteger la libertad sindical y el derecho a la protesta. Sí. Considerando los derechos fundamentales que deben ser protegidos de forma inmediata y eficaz. Sí, y esto se refleja en la decisión del tribunal de no solo revocar el fallo de primera instancia, sino también de conceder el amparo solicitado por un traemis. Ordenando a Grupo MI cesar los procesos disciplinarios y abstenerse de iniciar nuevos procesos como represalia por la protesta. Un fallo histórico que marca un precedente importante en la jurisprudencia colombiana y que fortalece la protección del derecho a la protesta y la libertad sindical en Colombia. Es un fallo que demuestra que la justicia colombiana está comprometida con la defensa de los derechos fundamentales de los trabajadores y que la tutela puede ser un instrumento eficaz para lograr este objetivo. Es interesante observar cómo este caso también pone de manifiesto la importancia, la perseverancia y la lucha por los derechos. Un traemis, a pesar del revés inicial, no se dio por vencido y continuó su batalla legal hasta obtener una victoria contundente. Un ejemplo inspirador para todos aquellos que luchan por sus derechos. Y con este fallo a favor de un traemis, el caso parece haber llegado a su fin. Sin embargo, Grupo M decide interponer un recurso extraordinario. Un recurso extraordinario. Una tutela contra la sentencia de tutela que los condenó. Una jugada legal inusual que pone de manifiesto la inconformidad de Grupo M con el fallo del Tribunal Superior. Y este recurso extraordinario abre un nuevo capítulo, en este caso, llevándolo a una instancia superior. No para nada, la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, en un fallo del 24 de enero de 2025, declaró improcedente el amparo solicitado por Grupo MI. Básicamente confirmaron que la tutela no es el mecanismo adecuado para revisar el fondo de otra tutela, a menos que se demuestre que hubo fraude procesal. Claro. Y en este caso no encontraron ningún elemento que sustentara una acusación de fraude. O sea que el Tribunal Superior les cerró la puerta en la cara a Grupo MI. Así es. Pero, si mal no recuerdo, la historia no termina ahí, ¿verdad? Grupo MI no se rindió tan fácil. En otras palabras, el Tribunal Superior le estaba diciendo a Grupo M, ya basta. Existen vías legales establecidas y no pueden utilizar mecanismos excepcionales de forma indiscriminada. Exacto. Pero como usted bien lo dijo, Grupo M y era incansable, decidieron llevar el caso a la última instancia, la Corte Suprema de Justicia. Así es, y la Corte Suprema, en un fallo del 6 de marzo de 2025, pone punto final a esta batalla legal, confirmando la inadmisibilidad de la tutela interpuesta por Grupo MI. Una decisión que ratifica la victoria de un traemis y que consolida un importante precedente en materia de derecho a la protesta en Colombia. Sin duda, este caso nos deja varias lecciones importantes. En primer lugar, reafirma la importancia del derecho a la protesta y la libertad sindical como pilares fundamentales del Estado Social de Derecho en Colombia. Y también nos muestra la eficacia de la tutela como mecanismo de protección inmediata de derechos fundamentales, especialmente en casos donde la vulneración es inminente y podría generar un perjuicio irreparable a los trabajadores. Por otro lado, el caso también nos invita a reflexionar sobre los límites de la litigiosidad y la importancia de utilizar los mecanismos legales de forma responsable y ética. La persistencia del Grupo M en su afán de revertir una decisión judicial que protegía un derecho fundamental como la libertad sindical genera preocupación. Exacto. Uno se pregunta si la intención del Grupo MI era realmente defender sus intereses legítimos o si por el contrario buscaban desincentivar futuras protestas y debilitar la organización sindical. Es una pregunta válida que surge al analizar el caso más allá del fallo judicial
Queda la duda de cómo este proceso afectará la confianza entre la empresa y sus trabajadores. Es difícil imaginar que la relación pueda volver a ser la misma después de una batalla legal tan intensa. Queda la sensación de que el Grupo EMIS, en lugar de buscar una solución dialogada al conflicto, optó por una estrategia de confrontación legal que a la larga podría resultarles más perjudicial. Totalmente de acuerdo, el diálogo social es fundamental para un ambiente laboral sano y productivo. La decisión final de la Corte Suprema a favor de UNTRAEMIS es un triunfo para la justicia y un mensaje claro de que en Colombia el derecho a la protesta y la libertad sindical son derechos que deben ser respetados y protegidos.